Reciba un atento saludo de su maestra Yaneda Costavera. Nos encontramos en el segundo parcial en la semana número 11. Vamos a compartir comunicación oral. ¿Alguna vez te ha pasado que al leer algo fuera de contexto, por ejemplo, una noticia del año pasado, puede generar desconcierto, burlas o puede generar una mala interpretación del tema? A menudo encontramos noticias que muchas veces pueden estar fuera de contexto. Por ejemplo, la farándula, en la noticia del periódico, en las noticias diarias, en las redes sociales, pero no todo es verdad. Vamos a conocer qué es la descontextualización. La palabra descontextualizar fue recientemente agregada al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y significa sacar algo de su contexto, es decir, que se saca de una información fuera de la realidad. ¿Alguna vez ustedes han jugado al teléfono dañado? Entonces, ahí se puede comprobar cómo la información puede ser cambiada. A través de imágenes para que podamos comprender mejor. Tenemos la primera imagen, que es la Mona Lisa, una imagen que ha sido que es muy famosa, del pintor Leonardo da Vinci. Tenemos la versión original, pero en la segunda imagen una información que es descontextualizada, de pronto para causar con alguna intención. Hay situaciones fuera de contexto. Por ejemplo, un novio, vamos a suponer, elegantemente vestido con los atuendos, un traje oscuro, con su corbata, elegantemente vestido, con sus flores al costado, pero de pronto, vamos, le miramos los zapatos y nos va a llamar la atención porque de pronto este novio va a tener zapatos de payaso. Esos zapatos estarían fuera de contexto. Otro ejemplo, un elefante dentro de un funeral. Nadie imagina eso. Y una última situación, un vehículo dentro de una habitación. Entonces, eso para poder entender de manera gráfica qué es la descontextualización, pero propiamente nos referimos en este momento a textos escritos. Conozcamos algo de la historia. Desde la época del Imperio Romano, las sociedades han visto la necesidad de mantener al pueblo informado sobre lo que sucede a su alrededor, ya sea a través de voceros o medios impresos. De esta necesidad nació una profesión milenaria que es el periodismo. Es la necesidad de mantener al pueblo informado, de dar a conocer algo. Sin embargo, un periodista muchas veces puede verse cuestionado si no realiza bien su función. El periodista es aquel que selecciona, organiza la información, podría ser de esta noticia de interés para el pueblo y también se encarga de difundirla. El periodista tiene un compromiso ético con la sociedad, es decir, dar a conocer la verdad sin dejarse manipular de nadie. En la actualidad vemos cómo las noticias se difunden por todos lados. Sin embargo, no siempre hay noticias auténticas, es decir, hay noticias que están fuera de contexto. Pero, ¿es únicamente el periodista quien difunde la información en nuestros días? ¿Te has fijado cómo en Internet se ha convertido un espacio para difundir opiniones e información? Miren lo que pasó recientemente, ahora que estamos en esta pandemia, muchas veces se daban informaciones falsas que lo que ocasionaba era temor en la gente. Hoy más que nunca la ética de información es algo que nos compete a todos. Es decir, que si usted ve algo de lo que usted no está seguro, no tiene por qué compartir o difundir. Muchas veces se hace eso y se causa daño a las personas. Hay que tener cuidado. Entonces, con las falsas noticias también se puede manipular a la sociedad, al conglomerado. Por eso es importante acudir a diferentes fuentes para conocer cuál es la verdad. Entonces, se debe presentar la información de manera ética, verdadera. Es
es únicamente decir la verdad, ¿no? Presentar la información de manera ética no es únicamente decir la verdad. La información real puede ser también tergiversada, descontextualizada en beneficio del hablante, de otros intereses, a veces también por aspectos políticos, se puede manipular a la gente. Veamos un ejemplo. Todo esto está en la página 25, 26 de su libro de Lengua y Literatura, por favor. Tienen que revisar para después realizar una aplicación en Edmodo. Veamos el ejemplo de la información real. En octubre, el Centro Cultural Alemán realizó un festival de cervezas al cual asistió el presidente de dicha organización. El presidente cató, es decir, probó muchos tipos de cerveza, la negra, roja, rubia y blanca. Finalmente, supo indicar que había preferido la rubia, aunque también había encontrado muy bien elaborada la cerveza roja. Es decir, que probó diferentes tipos de cervezas, pero entre ellas la de su preferencia fue la rubia, aunque también le gustó la cerveza roja. Veamos ahora una información fuera de contexto. En la página web del Centro Cultural se publicó un artículo cuyo titular mencionaba lo siguiente. Al presidente del Centro Cultural Alemán le gustan las rubias, así nomás decía el texto. Pero se comenta, ¿no? Si el presidente del Centro Cultural hizo en efecto esa afirmación extraída de su contexto, no se entiende con la intención con la que fue dicha en primera instancia. Es decir, que en ese periódico se manifiesta que le gustan las rubias, pero no se sabe a qué tipo de rubia se refiere. ¿Será una mujer rubia? ¿Será una cerveza rubia? O cualquier objeto que tenga el color rubio. Entonces, siempre hay que ser específicos para que no estemos en una situación que caiga en fuera de contexto. Por último, para conocer, contextualizar. El contexto se refiere a una situación comunicativa, al momento y escenario en el que un mensaje fue emitido. Nos ayuda a comprender el sentido con el que está utilizando una palabra ambigua o de doble sentido. Puede ser esta palabra un homónimo. Ejemplo, vamos a sentarnos en aquel banco de madera. Banco, veamos ahí otra oración. Vamos a la agencia del banco para realizar una transacción. Entonces, la palabra banco, cada una de ellas, aunque suena igual, pero está empleada en diferentes contextos. Muchas gracias por haberme atendido. Por favor, no se olviden de realizar la aplicación que está en la plataforma de Edmodo. Cualquier inquietud, no dejen de escribirme. Muchas gracias.